violencia de género y discriminación, un acercamiento con enfoque de derechos humanos. Nos hace favor de acompañarnos la doctora Luz Jiménez Portilla de la Universidad Veracruzana y por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, se encuentra con nosotros la licenciada Lorena Orozco. La sesión de hoy la va a moderar mi colega Carla Mosurrutia, secretaria técnica de la Coordinación para la Igualdad de Género. Entonces, pues para empezar en tiempo, Carla, te cedo la palabra. Adelante. Hola, pues muchas gracias, Sandra, y bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a esta quinta sesión, Violencia de Género y Discriminación, un acercamiento con enfoque de los humanos. Pues sin más preámbulos, vamos a iniciar la primera parte con la doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla, que nos va a platicar sobre conceptos básicos de violencia de género y discriminación. Y después pasaremos también a la participación de la maestra Lorena Orozco y luego habrá un espacio de preguntas y respuestas para que puedan ir escribiendo las preguntas, poniéndolas en el chat para que nuestras compañeras vayan recopilándolas y podamos hacer ese espacio. Entonces, pues voy a presentar a la doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla. Ella es feminista, psicóloga por la Universidad Veracruzana, maestra en estudios de género por el Colegio de México y doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en sociología por nuestra universidad. En 2018 y 2009 colaboró en la formación de profesoras, profesores e investigadoras e investigadores de la UNAM, de la UNAM en la atención de la violencia de género en el ámbito universitario y la incorporación de la perspectiva de género en la práctica docente y de investigación, a través del CIEG, del Centro de Estudios de Investigaciones y Estudios de Género, y la Oficina de la Abogacía General. Desde 2007 ha colaborado como consultora experta en instituciones de la administración pública de los 3 niveles de gobierno para la elaboración de políticas públicas con perspectiva de género. Este año se integró como investigadora en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Es docente en la maestría en Estudios de Género del mismo centro, en donde imparte los seminarios, debates contemporáneos en los estudios de género y metodología feminista. Sus líneas de investigación se dirigen al análisis de fenómenos vinculados con la violencia de género desde una perspectiva que retoma los vínculos entre los feminismos, normas de género y sexualidad y el neoliberalismo, especialmente la trata de personas con fines de prostitución forzada en México. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Luz del Carmen Jiménez Portilla y tendremos entonces un tiempo para que pueda exponer su presentación. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias, Carla. Qué gusto ver caras conocidas. La UNAM es mi casa, yo me siento parte de y me da mucho gusto estar con ustedes acá el día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver una presentación que preparé. ¿Me pueden decir si ahí ya se ve? Sí, Luz, sin problema. Ok, a ver, voy a darle acá. Perfecto. Bueno, pues me voy a ir un poco rápido porque sé que tengo poco tiempo y para tener también oportunidad de escuchar sus preguntas y dialogar también sobre este tema. Eh, en principio, bueno, esto es lo que yo les voy a compartir el día de hoy. Definiciones básicas, que es importante tenerlas claras en este tema. Y después un breve recorrido sobre el marco normativo. Y quisiera cerrar con algunas puntualizaciones sobre retos y desafíos que tenemos las personas que nos interesa este tema y que nos interesa no solo estudiarlo, sino atenderlo. Como ustedes saben, que sé que llevan ya varias sesiones en este curso, los temas que trabaja el feminismo pues han tenido distinto recorrido, ¿no? Y el tema de la violencia de género es un tema que tiene en nuestro país más de 40 años y en el feminismo pues desde que surgió, ¿no? En los 60s. Pero la forma como se ha abordado el tema no ha sido siempre la misma. En principio,
seguramente recordaremos cómo el tema de la violencia contra las mujeres era un tema que se consideraba privado, que se quedaba en el ámbito de lo doméstico, del que no se hablaba y que no tenía, el Estado no tenía por qué entrar a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, conforme el movimiento feminista, que fue gracias al movimiento feminista que el tema se puso sobre la mesa, pues ha tenido distintos caminos y distintos matices, ¿no? Y en principio, pues tuvo toda una mirada epidemiológica para identificar cuáles son los efectos en la salud, cuáles son las características de las personas que la viven o de las personas que la ejercen, y también a la par ha habido un posicionamiento del tema en la agenda jurídica o legal, ¿no? Un delito, cuáles son estas características, qué se debe de cumplir, ¿no? Entonces, en estos distintos caminos y en estos distintos matices, pues ha habido distintas formas de entender el tema. Ahora, desde el movimiento feminista, desde la teoría feminista, lo que se ha buscado también desde un principio es desnaturalizar, como otros temas que ustedes ya han revisado, desnaturalizar también el tema de la violencia de género e inscribirlo en la agenda política como un fenómeno que requiere de la atención del Estado. Y para eso también es importante tener una mirada que coloque a la violencia de género sí como un fenómeno social, pero que tiene sus características al nivel de las personas. Entonces es tratar de entender cómo el tema de la violencia de género puede tener distintos niveles. En un principio se inscribe en la existencia de una violencia estructural que se fundamenta en este orden de sexo-género que también ustedes ya han visto, ¿no? Este sistema que ordena al mundo jerárquicamente, que le podemos llamar patriarcado, sistema de sexo-género o la dominación masculina, y que es de carácter sistémico, ¿sí? Que ordena el mundo de tal manera que opera reproduciendo la opresión a lo femenino, ¿no? Esto es un tema fundamental para entender la violencia de género, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género. Ahora, en un nivel, digamos, intermedio, antes de llegar al nivel de las interacciones individuales, está un conjunto de instituciones, un conjunto de normas, un conjunto de valores que forman parte de este ordenamiento social y que también validan esta opresión hacia lo femenino. Y finalmente podemos encontrar un nivel de la violencia interaccional que ya es el que sucede de maneras más concretas entre personas, ¿no? En distintas relaciones, que ya son estas relaciones de maltrato, abuso y violencia. ¿Por qué inicio con esta forma de entender la violencia? Porque esto nos ayuda precisamente a entender que estamos frente a un fenómeno que tiene distintos niveles de acción, distintos niveles en los que lo podemos analizar y desde los cuales podemos cambiarlo. O sea, no nada más es cambiar las relaciones de tú a tú entre las personas que viven o que ejercen la violencia, sino también es entender cómo esta violencia se inscribe en la operación de distintas instituciones y que todo esto a su vez está dentro de un gran marco que es la violencia estructural y que se fundamenta en este principio fundante del patriarcado. Ahora, entendiéndolo en este sentido, tendríamos que decir que la violencia hacia las mujeres no es un impulso, o sea, no es una reacción, no es algo natural, no es una reacción natural, no es instintivo y no es un atributo de las personas, ¿no? O sea, también esto es un error pensar que todos los hombres son violentos. O sea, en realidad no es por el hecho de ser hombres, sino es por todo este sistema y las instituciones que operan y que funcionan de tal manera y que se pueden ver en las interacciones. Es política porque se decide usar, o sea, es intencional y tiene un fin político, que el fin político es reproducir ese orden desigual. Y es instrumental, que se emplea para obtener ciertos resultados, o sea, para establecer estas relaciones de poder y dejarlas muy claras. Entonces, pensando en esto, la definición que yo les traigo sobre la violencia de género hacia las mujeres es que es una violencia que deriva de un postulado fundamental que sostiene que existe este orden, este sistema social
que beneficia a los hombres y privilegia a lo masculino, ¿no? Me interesa mucho que se lleven también como esta idea de lo masculino que puede encarnarse en los cuerpos de los hombres, pero también hay ciertas actitudes masculinas que se pueden encarnar en cuerpos femeninos, ¿no? Que privilegia a lo masculino en detrimento de las mujeres y lo femenino. ¿Qué produce este orden, este sistema? Produce y reproduce la opresión, la desigualdad, los estereotipos y la violencia fundada en todos estos estereotipos, en esta desigualdad y en esta opresión. Y por eso es que se le llama violencia de género, ¿sí? Refuerza estas diferencias, las restablece y las impone, ¿sí? Entonces, la violencia de género en este sentido opera para mantener ese orden de género. Esa es la característica principal de la violencia de género. Ay. Ahora, esta es otra de las definiciones que, estas las pueden encontrar en los textos que les compartí. Este es de Roberto Castro, un investigador del CRIM. Entonces, la violencia de género sería cualquier daño a otra persona perpetrado en contra de su voluntad que tiene estos impactos negativos y que es el resultado de las desigualdades genéricas de poder, ¿sí? Y nuevamente nos lleva a entender que la violencia de género va a sostener, va a ser una herramienta, por eso es instrumental, porque es una herramienta para restablecer ese orden, para mantener ese orden y para dejar intacto ese orden. Entonces las conductas, las personas, los grupos que se salen o que cuestionan ese ordenamiento son las que reciben esa violencia de género para restablecer nuevamente este orden. Y bueno, aquí nos habla también de que puede ser de distintos tipos y la puede ejercer distintas personas. Ahora, también es importante entender, o sea, bajo esta lógica de la definición de violencia de género que yo les comparto, que es un tipo de violencia o es una expresión de la violencia que también puede ser vivida por los hombres, ¿sí? Porque también los hombres, efectivamente, pueden salirse de ese ordenamiento de el ser hombre, ¿no? De esa masculinidad hegemónica, y ahí es cuando reciben también estas llamadas de atención, este ejercicio violento, para recordar, eso no es la forma adecuada de ser hombre, ¿sí? Pero es un hecho, o sea, hay que reconocer que sí, los hombres pueden vivir violencia de género, pero hay muchísimos más casos documentados de que quienes mayormente viven la violencia son las mujeres de todas las edades, ¿sí? Ahora, en ese sentido, también vale la pena pensar que no todas las mujeres vivimos la violencia de la misma manera, ¿sí? Y eso es un tema que quiero retomar al final porque nos invita a pensar el tema de la violencia de género desde una perspectiva interseccional, que seguramente ustedes también ya han escuchado este concepto de la interseccionalidad, que nos invita a pensar la existencia de distintas categorías de opresión, que al mezclarse, al juntarse, al cruzarse, dan distintas experiencias de vivir la violencia de género. Entonces no va a ser lo mismo la violencia de género que vive una niña en una comunidad pequeña en donde puede haber tradiciones muchísimo más arraigadas, conservadoras, que una niña que vive en la ciudad y que tiene otras condiciones materiales de existencia. Y así podemos dar muchos ejemplos para pensar que incluso dentro de los grupos de mujeres hay también diferencias en la experiencia de la violencia de género. Pero bueno, esta definición de la violencia de género a mí me gusta porque abre el panorama, te permite entender cuál es el fundamento de la violencia y que no necesariamente es el sexo, sino que es todo este sistema y todo este ordenamiento simbólico que define qué es lo propio de las mujeres y qué es lo propio de los hombres. Entonces, esa violencia va a funcionar para restablecer y mantener ese ordenamiento. Ok, entonces son lo mismo la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Esta es la característica, o sea, la violencia de género contra las mujeres tiene esta característica que funciona para perpetuar la dominación y la reproducción del orden desigual, ¿sí?
está asociada al sexismo y al deseo de dominar a las mujeres, y aquí es importante también ver que puede haber expresiones de violencia contra las mujeres que no necesariamente tienen un origen en el sistema de sexo-género, ¿sí? Como los delitos contra la propiedad, secuestros, extorsiones. Ahora, el género puede incrementar la vulnerabilidad de las mujeres por todo esto que ustedes ya han visto de cómo funcionan también los distintos ejes de opresión, y que las hacen más vulnerables en muchos sentidos que a los hombres. Y bueno, para ir ligando también el tema de la violencia con la discriminación, cuando ustedes han visto este tema del género, seguramente de lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres también, puede vulnerar ciertos derechos. O sea, puede ser un caldo de cultivo para la existencia de la vulneración de derechos y para la existencia de la violencia, ¿sí? Entonces, los derechos pueden ser vulnerados porque la masculinidad o la feminidad de las personas no es la que se esperaba, ¿no? Ahí vemos cómo opera ese ordenamiento o ese orden de género, y eso puede ocasionar que se vulneren los derechos de las personas cuando se salen de estos caminos de la masculinidad y la feminidad. Y los derechos se pueden vulnerar también porque no coincide la identidad de género con la identidad que supuestamente deberíamos de tener las mujeres y los hombres, ¿sí? Entonces ahí podemos ir viendo cómo se va relacionando la discriminación de género con la vulneración de derechos, y esto como un caldo de cultivo para vivir o para experimentar violencia de género. Ok, bajo esta lógica de la relación entre el género, la experiencia, cómo se están viviendo los derechos y el ejercicio de la violencia, las feministas desde los años 70 han tratado de poner este tema bajo esta lógica de los derechos humanos, ¿no? Para que se entienda que esto trasciende a estas interacciones individuales y que al llevarse desde una lógica de los derechos humanos implica una acción del Estado, una responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, no solamente son las relaciones que las mujeres puedan resolver en su tú a tú con las personas con quienes tienen una interacción, sino que debe ser entendido, y por eso ha sido una lucha constante, debe ser entendido como un problema social y como un problema político que implica estar en la agenda política también. Entonces, aquí yo les traigo a los 3 tratados o las convenciones internacionales más importantes al respecto. Y la primera es, seguramente lo han escuchado, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que surge en 1979 y que específicamente habla sobre la discriminación y se hace referencia a ella como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, ¿no? Así viene redactada, que tenga el propósito o el resultado de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos. Y aquí es importante identificar esto, porque puede ser discriminación directa o discriminación indirecta. La discriminación directa es cuando explícitamente está ese propósito de discriminar a una persona o a un grupo. Pero también puede ser una discriminación indirecta cuando existen ordenamientos jurídicos, políticas públicas, acciones políticas que no tengan el fin de discriminar, pero que finalmente terminen discriminando, ¿sí? Entonces, ahí hay que reconocer que pueden ser discriminación en estas 2 vías, ¿no? Y acá también la CEDAW hace una puntualización importante para que esta discriminación no solamente se busque que las instituciones no la realicen, sino también personas individuales, ¿sí? Que personas individuales no la realicen de manera con ese propósito, y también la revisión de las políticas y los arreglos institucionales que la promueven. Ahora, voy a mover esto que...
Otra de los instrumentos más importantes que se relaciona con el tema de violencia desde una perspectiva de derechos humanos es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993. Fue en esta declaración en donde se reconoció que el tema de la violencia de género debe ser entendido como un tema de derechos humanos, ¿sí? Y quitarle, como les comento, toda esta lógica de dejar el tema en el ámbito privado o en el ámbito doméstico para ser politizado, para ser desnaturalizado y para poner en claro el papel activo que debe de tener el Estado y todas sus instituciones, ¿no? Entonces, bueno, en esta declaración se habla de la violencia contra la mujer como un obstáculo para lograr estos objetivos más amplios y más complejos como la igualdad, el desarrollo, la paz, y se reconoce la violencia como una violación de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales que impide, total o parcialmente, gozar de estos derechos y libertades. Y esta es la definición que se da en la Declaración sobre Violencia contra la Mujer, que es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga un resultado en el daño o el sufrimiento, y aquí ya van explicitando distintos tipos, ¿no? Y esto es importante porque, digamos, haciendo este recorrido histórico, o sea, no es que surgió, ahorita nos parece quizá como muy obvio que existan tipos, ¿no? Pero en realidad no fue así desde un inicio, ¿no? Ha sido como todo un recorrido para lograr que pueda ser reconocido la vivencia de violencia psicológica, la vivencia de violencia emocional, como una forma de violencia, ¿no? No solamente es la violencia física, entonces han sido como logros que ahora los vemos como ya más normalizado, pero en realidad ha sido un largo camino, ¿no? Y finalmente, aquí mencionan en esta declaración cuáles son los derechos humanos de las mujeres que se están vulnerando con el ejercicio de violencia. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad, a igual protección ante la ley, a vivir sin discriminación, a un mayor grado de salud física y mental, a condiciones de trabajo justas, a no ser sometida a tortura. Entonces, como vemos, son un conjunto de derechos, ¿sí?, que no se limitan solamente por ejemplo, tener salud, que en principio una mirada, como les decía, del tema de violencia era esta cuestión epidemiológica para identificar cuáles son las consecuencias. Entonces, cada vez se ha ido entendiendo el tema de la violencia contra las mujeres como un tema mucho más complejo, que implica muchísimos más aristas que solamente el estado físico, ¿no?, o el estado emocional de quien la vive. Y finalmente, el otro instrumento internacional importante es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará, de 1994, y aquí hace referencia también a qué se entiende por violencia contra las mujeres, y es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento, otra vez físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿sí? Poco a poco estos instrumentos nos van dando luz de cómo se fue incorporando el tema políticamente a nuestra agenda, a México, porque aquí también están hablando de los ámbitos, ¿no? Y eso es algo que se retoma en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que tiene que ver también con esta desnaturalización del tema, a pensar que no solamente es un tema del ámbito doméstico, que no solamente estamos hablando de violencia intrafamiliar, por ejemplo, o de violencia doméstica, como se inició hablando, sino que tenemos que hablar también de cuál es esta violencia que se está ejerciendo en la comunidad, en el ámbito público, ¿no?, en el ámbito político también lo vamos a ver. Y bueno, habla también de los distintos tipos de violencia que se puede ejercer en distintos lugares, la familia, el hogar, la comunidad. Y aquí específicamente habla que el derecho a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación. Porque como ya les decía, o sea, la discriminación o el ejercicio de la discriminación y de la vulneración de derechos es un caldo de cultivo para que exista también violencia de género. Ahora, en todos estos tratados internacionales que México ratificó, hay distintos elementos que los estados parte se comprometieron, ¿no?
Y entre esos elementos es entender cómo se produce, a quiénes afecta y en qué les afecta, y también el establecimiento de ciertas medidas especiales de carácter temporal, ¿no? Que son estas medidas afirmativas que se consideran de carácter temporal porque se cree que cuando se alcance la igualdad y se alcance a tener una sociedad libre de violencia, pues tendrían que ser medidas que no existan, ¿no? Y también habla directamente de cómo los estados se tienen que comprometer a modificar ciertos patrones socioculturales relativos a estas conductas que pueden fomentar la discriminación y la violencia. Y aquí yo retomo solamente lo de dos ejes o dos ámbitos, que es el de educación y el de empleo, que son los que nos interesan aquí para la UNAM, y que son un conjunto de elementos que los estados deben de hacerse cargo, y la UNAM debe hacerse cargo, y todas las universidades públicas, al ser y parte de las instituciones del Estado, de las instituciones públicas. Ok, entonces estos instrumentos internacionales fueron ratificados por México, y el camino que ha tenido la incorporación del tema de la violencia a México, pues también ha sido muy largo. Desde los 70s, las feministas colocaron en su agenda el tema. Inicialmente la violencia sexual fue como el tipo de violencia que más preocupaba en ese momento, ¿no? Entonces hubo muchos cambios gracias a la presión también de las feministas como movimiento y de feministas dentro de las instituciones para lograr que se tipificaran los delitos, por ejemplo, relativos a la violencia sexual, la violación y otros que no estaban contemplados, ¿no? Entonces, pensándolo en términos históricos, pues es muy poco el tiempo que lleva el tema en la agenda pública y política, y por eso es que tenemos como tantos pendientes dentro de las instituciones, ¿no? En el 2007 sale esta ley, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como parte de un paquete también de leyes relativas a la igualdad. En el 2006 salió la de la igualdad, y de un proceso de institucionalización de la perspectiva de género en todo el gobierno, ¿sí? En todos los niveles de gobierno y en todas las instituciones. Que esto fue a partir de 1995, con la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres de Beijing. Fue un compromiso también de los estados incorporar la perspectiva de género, y uno de los elementos era crear leyes específicas en la materia, ¿no? Entonces, esta ley tiene el objetivo de coordinar lo que es la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia conforme a los principios de igualdad y de discriminación. Y también tiene una definición de violencia contra las mujeres, que es cualquier acción u omisión basada en su género que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, ¿no? Tanto en el ámbito privado como en el público. Entonces, si vemos, la ley de acceso recupera los elementos de los instrumentos internacionales, ¿no? Y los coloca, los organiza en una ley que es una ley marco para todo el país, ¿no? Cada estado tiene su propia ley de acceso. Y en esta ley, digamos, no existía una ley específica sobre el tema. Se retoma también hablar de los tipos y de las modalidades de violencia. Los tipos de violencia que se reconocen en la ley de acceso son estos que yo les traigo acá, ¿no? Que es la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia sexual. La violencia psicológica es lo que tiene que ver con este daño que puede haber en la estabilidad psicológica de la persona, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. La violencia física tiene que ver con este daño no accidental usando la fuerza o un objeto para provocar las lesiones. La violencia patrimonial y la violencia económica son muy parecidas, tienen que ver con la supervivencia de la víctima, con actos o omisiones que dañan esta supervivencia de la víctima, pero la patrimonial tiene que ver más con los objetos que le pertenecen a la persona, ¿no? Estos daños que pueda ejercerse sobre objetos o bienes
que puedan dañar esta supervivencia de la persona que lo vive. Y la económica tiene que ver más con su supervivencia económica, ¿no? Con controlar las percepciones económicas o salario menor por igual trabajo. Y finalmente la violencia sexual, que es una violencia que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad y afecta libertad, dignidad e integridad, ¿no? Estos son los tipos de violencia que establece la ley. Ahora, es difícil encontrarlos de manera separada, ¿no? Es artificial, digamos, nos sirve crear estas categorías para entenderla mejor, pero en la realidad funciona de manera conjunta, ¿no? La violencia psicológica está presente en prácticamente todas las expresiones de violencia, no necesariamente tiene que haber violencia física, ¿no? Entonces suceden una serie de combinaciones que probablemente en la realidad sea difícil diferenciarlas muy puntualmente, pero nos ha servido este tipo de tipologías, nos ha servido para entender mucho más el fenómeno. Y finalmente, las modalidades, ¿no? Que estos son los ámbitos o los espacios donde sucede la violencia. El ámbito familiar, pues que tiene que ver con este espacio, que no necesariamente es un espacio físico, porque también se puede definir a partir de las relaciones, la familia como marco donde sucede la violencia, el ámbito laboral y docente, en donde existe un vínculo independiente entre las personas que están ejerciendo y viviendo la violencia, independientemente de la jerarquía. La violencia comunitaria, que su característica es que funciona u opera en el ámbito público, y la violencia institucional, que es la que se ejerce por parte de servidoras y servidores públicos, específicamente en las instituciones que tendrían la responsabilidad de atender el tema de la violencia, ¿no? Cuando dilatan las investigaciones o no atienden a la víctima o la revictimizan, ¿no? Eso es lo que se puede considerar violencia institucional. Y muy recientemente, apenas el año pasado, se incorporó la violencia política contra las mujeres en razón de género, que esto fue también una lucha de las feministas para que se reconozca toda la violencia de género que están viviendo las mujeres en los procesos políticos cuando participan como candidatas o cuando participan como electoras, pero también quienes tienen cargos públicos, ¿no? Entonces, la intención es colocar en la agenda que también existe esta violencia en este ámbito en particular, ¿no? Y finalmente, la violencia feminicida, que es este conjunto de conductas misóginas que conllevan impunidad social y del Estado y que culminan en la muerte violenta de mujeres. El feminicidio, que podría ser todo un tema a tratar, se incluye en la ley de acceso bajo esta lógica para mostrar cómo el feminicidio no solamente es la muerte violenta de una mujer, sino que hay todo un conjunto de elementos detrás para que esa muerte violenta exista, ¿sí? Que son precisamente esta inacción del Estado, esta vulneración de derechos, esta existencia de impunidad, y que todo eso tuvo que operar de distintas maneras para que una mujer muriera de esa manera, fuera asesinada de esa manera, ¿no? Entonces, en la ley de acceso, esa es la intención de colocar al feminicidio bajo esta lógica, bajo como el producto de todos estos elementos, ¿no? Y que es la expresión máxima de la violencia contra las mujeres. Y finalmente quería también retomar que la ley de acceso en estas funciones que tiene, entre sus principales elementos está esta herramienta que se le llama alerta de violencia de género, que es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar, erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, que puede ser ejercida por individuos o por la comunidad. Y esto es importante porque en este momento la Ciudad de México tiene la declaratoria de la alerta de violencia de género y tiene bajo la responsabilidad también de sus instituciones crear estas acciones para atender el tema, ¿sí? Que también es un tema que por ser una institución pública nos compete, ¿no? Tener presente que también nuestras acciones impulsan
la declaratoria de la alerta. Y me quiero concentrar ya, para ir terminando, en estas definiciones legales específicamente sobre hostigamiento y acoso sexual, que vienen también especificados en la ley, en el artículo 13. Probablemente varios de ustedes ya tienen esta información, pero puede ser confuso a veces la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual. Y básicamente la diferencia es la existencia de una relación de subordinación real, ¿no? En el hostigamiento sexual, esta conducta se refiere al ejercicio de poder, súper presente siempre esto, el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor. Es decir, que tiene que existir una jerarquía dentro de esta relación de poder en los ámbitos laboral y o escolar. Y pueden ser distintas conductas, ¿no? Así lo menciona la ley, verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Ahora, el acoso sexual existe esta subordinación, ¿sí? Pero que sí hay un ejercicio abusivo de poder. Entonces, básicamente, esa sería la principal distinción entre estos dos, entre estos dos elementos, entre estas dos expresiones de violencia. Y yo traigo otras que no vienen en la ley, pero que también nos ayudan a entender cómo operan el hostigamiento y el acoso sexual dentro del ámbito escolar y laboral, ¿sí? Este otro término que se maneja como chantaje sexual, que es exigir actos de naturaleza sexual como un mecanismo para evitar represalias o como un instrumento para obtener beneficios. Y aquí es clarísimo el ejercicio del poder dentro de las relaciones, ¿no? Requerir favores sexuales para distinto trato, para subir de nivel, para tener ciertos cargos o ciertas actividades, que exista una amenaza implícita o explícita respecto a esta situación y que sea una condición para su aceptación o rechazo en un empleo, cargo o comisión, ¿no? A esto es a lo que se le denominaría chantaje sexual. Y el ambiente hostil o el acoso sexual ambiental consiste en crear un clima intimidatorio, hostil o humillante para una o varias personas. Acercamientos corporales o conductas físicas de carácter sexual indeseadas y ofensivas, y el uso de ciertas expresiones que resulten humillantes para quienes la reciben, ¿no? Finalmente, es esta violencia que se ejerce de manera muy pasiva, pero que crea estos ambientes, ¿no? Y que también está muy relacionada con el establecimiento de estas relaciones de poder dentro del ambiente laboral. Y finalmente retomo el abuso sexual del Código Penal Federal, porque tampoco viene en la ley de acceso, pero también en el protocolo de la UNAM y en los informes de la UNAM sale como una de las expresiones de violencia más altas, el abuso sexual, y se refiere a quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o para otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cúpula, que pueden ser tocamientos, manoseos corporales obscenos y los que representen actos explícitamente sexuales y obligan a la víctima a representarlos. Entonces, pueden ser como todas estas expresiones de tocar de manera que no lo desea la persona, ¿no? Sin necesariamente que sea violación, ¿no? Puede haber esta confusión entre abuso sexual y violación. Entonces, esta es la definición de abuso sexual. Y la violencia de género que se realiza mediante las tecnologías de la información. Y esto es importante porque también nos interesa saber cuáles son las expresiones de violencia que están viviendo nuestras estudiantes. Y esta es una de ellas, ¿no? Que son estos actos de violencia de género que se realizan mediante el uso de las TICs, ¿sí? Plataformas de redes sociales, correo electrónico, y que también están causando daño emocional, daño psicológico, refuerzan estos prejuicios, y es súper importante, esto viene en un informe de una organización que se llama Luchadoras, que las personas o las mujeres que tienen mayor vulnerabilidad son mujeres jóvenes entre los 18 y los 30 años, ¿sí? Y esto quiere decir que está muy relacionado con la edad de nuestras estudiantes, ¿sí?
el 40% de las personas que realizan los actos violentos mediante las redes sociales o los correos, ¿no? Las TICs, son personas conocidas de las mujeres y 30% son personas desconocidas. Y bueno, finalmente, ¿qué debe hacer el Estado con todo esto? Y el Estado también me refiero a las distintas instituciones, entre ellas las universidades públicas, pues llegar a acuerdos con las distintas instituciones, empresas, sindicatos, respecto al establecimiento de procedimientos administrativos que sean claros y precisos para atender el tema. Algo súper importante también es nunca hacer público, y esto lo dicen los instrumentos internacionales, nunca hacer público el nombre de la víctima para evitar la revictimización. Proporcionar atención psicológica y legal especializada y gratuita, e implementar sanciones para las personas que, sabiendo estos actos de violencia, no realicen las acciones necesarias para atenderla y erradicarla. No sé cómo voy de tiempo, Carla. Pues en realidad ya son las 11:40, Luz, pero si quieres cerrar en 5 minutos, no pasa nada. Perfecto. Bueno, ya son las dos últimas. Ese fue el recorrido normativo y cierro con dos diapositivas que me parece importante compartirles también, y es incorporar una perspectiva descolonizadora de la violencia de género. No sé si han llevado ya temas relativos al feminismo decolonial, ¿sí? Y que esto es un tema importante para entender también, porque nos invita a cuestionar incluso la manera como hemos abordado el tema de la violencia de género, ¿sí? Y que se vale, o sea, se vale decir, hemos hecho tales acciones, ¿qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado, qué debemos mejorar, ¿sí? ¿Qué no estamos viendo, que nos falta por atender, ¿no? Y un tema desde los feminismos decoloniales que cuestionan los fundamentos de un feminismo del norte, blanco, hegemónico, es considerar las distintas formas de entenderse de las mujeres, de identificarse como mujeres. No hay una sola definición de mujer, no hay una sola definición de género, probablemente no hay una sola definición de violencia. Entonces, tener lista nuestra cabeza, nuestra mirada, para entender que existen distintas expresiones y distintas experiencias, dependiendo también de cómo se cruzan estos distintos ejes de opresión en las vidas de las mujeres, es súper importante. Porque nos pasa mucho que dentro de las universidades, a veces como investigadoras, como académicas, como funcionarias, se nos olvida pues que hay distintos ejes de opresión que yo no vivo, aunque yo sea mujer. Entonces, se vale decir, es evidente que el cruce de ejes de opresión es distinto en mí como académica a mis estudiantes, que probablemente viajan de distintos lugares, tienen distintas condiciones, viven distintas problemáticas que yo no vivo. Entonces, la vivencia de violencia de género es muy diversa y es muy distinta, y eso se vale. O sea, yo les traigo acá definiciones para entenderlo, porque lo hemos logrado sistematizar. Pero es importante cuestionarnos también cuáles son esas otras formas de entender y de vivir la violencia. Y esto implica descentrar esta producción de conocimiento, que estas definiciones nos sirven de guía, pero nos tienen que servir también para abrirnos a una mirada más crítica y escuchar y entender cómo lo viven otras mujeres y otros hombres también, ¿no? Y bueno, implica también cuestionar las mismas estrategias que estamos implementando, ¿no? Y esto trae a cuenta una crítica fundamental respecto al punitivismo. Y así es realmente, una estrategia punitiva es la única que nos va a ayudar a erradicar la violencia de género, o tenemos que hacer otras estrategias, ¿sí? Implica cuestionarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de reparación del daño, de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia. Si mi idea de justicia es la idea de justicia de todo mundo, y la realidad es que no. Hay distintas formas de asegurar la justicia, pero también de entender yo qué necesito como víctima de violencia para sentirme con una reparación del daño que viví, ¿no? Y bueno, ya finalmente,
hablando de la interseccionalidad y de las matrices de opresión, pues yo les invito a pensar la violencia de género bajo esta lógica. O sea, sí es importante el género, pero es importante entenderlo también en su mezcla o su cruce con otros ejes de opresión, ¿sí? Con condición socioeconómica, con pertenencia étnica, con condición migratoria, con edad, con muchas otras características, con orientación sexual, que nos van a dar o nos van a permitir entender la violencia de género bajo una lógica mucho más compleja, ¿sí? Y pues con eso cerraría, abierta a las preguntas si algo no quedó claro. Muchísimas gracias, Luz. Si quieres puedes dejar de compartir para que nos veamos. Ay, sí, no puedo. Pues qué interesante escucharte otra vez y verte otra vez, y con todo lo que nos platicó fundamental para todas y para todos, justo en este quehacer de las comisiones internas para la igualdad de género, que es este órgano que, aunque no atiende los casos, sí conocer estos conceptos. Interesante entender que la violencia de género justo es un fenómeno social y político que tiene dinamismo constante, tiene expresiones diversas y que efectivamente no solamente afectan a la persona que directamente la violencia, sino a la colectividad y a la comunidad, que también es parte pues de la persona que recibe la violencia, ¿no? Afecta también en diferentes niveles. Muy importante conocer la normativa nacional e internacional. Aunque no seamos abogadas ni abogados, eso no nos exime también de identificar cuáles son los derechos que tenemos y están además mandatados y que además son también la base de pues de los instrumentos que la universidad tiene, ¿no? Y que va a ir generando paulatinamente. Y pues bueno, creo que esta última parte a mí me pega mucho más porque además me interesa mucho el feminismo descolonial y justo tiene una beta interesantísima para abordar el tema de la violencia de género enfocada en la reparación, no necesariamente de la víctima, que sí es importante, pero también desde la comunidad. Cómo reparar el daño comunitario que la violencia de género lacera constantemente en nuestra comunidad y creo que lo vemos mucho, sobre todo en las instituciones educativas, y pues esta crítica al punitivismo. ¿Será la única forma? ¿Cómo podemos poder desentrañar otros mecanismos, otras estrategias? Hay grupos, ¿no? En otros países, en este mismo país, comunidades, la violencia de género desde el ámbito comunitario, desde la prevención, ¿no? Y eso creo que es la clave. Pues muchísimas gracias por hablarnos también de la interseccionalidad, que también es necesario identificar. No a todas nos afecta de la misma manera, ni en el mismo nivel. Y justo pues es perfecto pie para poder ahora platicar con la instancia encargada de la atención de la violencia de género en nuestra universidad. Gracias, Luz. Te invito a que te quedes. Voy a ir guardando las preguntas que ya estamos localizando en el chat. Y daríamos entonces paso justo a la maestra Lorena Orozco, que Lorena pues justo viene de la instancia encargada de la atención, la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Vida. Es licenciada en Derecho por la Universidad. Ingresó a laborar como abogada auxiliar en la Coordinación de Oficinas Jurídicas de la UNAM en el mes de abril del 2000 y posteriormente en el año 2001 se desempeñó como secretaria auxiliar y jefa de departamento en la Unidad para Atención de Denuncias dentro de la UNAM, la antigua UNAS. Cuenta con una experiencia de más de 18 años en la atención de quejas interpuestas por integrantes de la comunidad universitaria que han sufrido hechos contrarios a la legislación universitaria de violencia por razones de género. Del año 2011 al año 2014 participó en las sesiones ordinarias de la Comisión Especial de Hoy Igualdad de Género del Consejo Universitario como representante de la Oficina de la Abogacía General, brindando asesorías sobre legislación universitaria a todas y todos los integrantes de dicha comisión. Así que damos paso a la licenciada Lorena. Muchas gracias por estar con nosotros y también por
la doctora Guadalupe Barrena, saludarla también, la titular de la Defensoría, también para el momento de las preguntas y las respuestas, si quisiera también luego tomar la palabra, pues con todo gusto. Muchas gracias, Lorena, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para nosotros es muy importante este espacio para que ustedes conozcan cuáles son nuestras atribuciones en materia de violencia de género. Y también preparamos un diagnóstico para ustedes sobre las quejas que se presentaron o que se han presentado desde el 29 de agosto de 2016 al 21 de agosto de 2020. Este diagnóstico lo hicimos por bloques de entidades y dependencias para que ustedes sepan cuáles son las principales violencias y quiénes son, qué calidad de las personas que nos denuncian. Voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. Okay. Nuestras atribuciones en materia de violencia de género nos las confiere el Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, el cual fue publicado el 13 de agosto de 2020. En este estatuto se unifica a la UNAD. La UNAD pasa a ser parte de la Defensoría y entonces desde ahí ya somos parte de la Defensoría y atendemos, primero proporcionamos asesoría en materia de violencia de género, recibimos y atendemos quejas de los alumnos, alumnas, del personal académico, del personal administrativo por actos de violencia de género, y esta también es muy, muy importante. Coadyuvamos con las autoridades en la estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en la UNAM. ¿Por qué es importante cuando alguien acuda con ustedes decirles que nos deben de canalizar a nosotros, a las personas afectadas por violencia de género? Primero es porque la Defensoría es la única instancia en la universidad que cuenta con personal especializado en la atención de casos de violencia de género. Por lo tanto, nuestra atención, la que brindamos, es una atención diferenciada y especializada. Contamos con psicólogas, con abogadas, con trabajadoras sociales que tienen muchísimos años de experiencia en la atención de casos de violencia de género. Damos un primer contacto. Este primer contacto es por el área de psicología, y cuando las personas normalmente llegan muy afectadas con nosotros, entonces se les da una contención emocional, y si vemos que está muy, muy afectada, se les aplican pruebas de ansiedad. En estas pruebas de ansiedad, si salen muy altos los niveles, lo que hacemos es canalizar a los servicios de salud mental a las personas afectadas. La Defensoría, aparte, esto también es muy importante, aunque las quejas se levanten o las actas se levanten en oficinas jurídicas o en otras instancias de la universidad, la Defensoría da seguimiento a todas estas quejas, a todas las quejas que se han presentado dentro de la UNAM. Nosotros damos ese seguimiento. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que contactemos a las personas afectadas y podamos darles un acompañamiento emocional, un acompañamiento jurídico. Entonces es muy, muy importante que ustedes digan la instancia idónea para atender las quejas de violencia de género es la Defensoría. También cuando la conducta puede constituir un delito, nosotros brindamos un acompañamiento ante el Ministerio Público. Tenemos buena comunicación y enlace con la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. Entonces, la atención que brindan es también un poco diferenciada porque estamos nosotros
y porque a lo mejor no tardan pues horas en atender a las personas, sino lo hacemos por cita, y entonces esto les da un poco de tranquilidad y seguridad a las personas afectadas. Y también cuando vemos que algún hecho es muy, muy delicado, nosotros le solicitamos a los titulares de las entidades académicas que se implementen medidas precautorias para salvaguardar la integridad de las personas afectadas. Nosotros les compartimos, les hicimos llegar por medio de la coordinación nuestra ruta de atención. No voy a ahondar en la ruta de atención, pero si tienen dudas sobre ella, al final resolveré preguntas. Vamos a empezar con el diagnóstico. Les comentaba que hicimos este análisis a partir de las quejas que recibimos del 29 de agosto de 2016 al 21 de agosto de 2021. Recibimos 1,486 quejas. De estas 1,486 quejas, es importante que sepan que 1,459 fueron presentadas por mujeres y 27 por hombres. Esto es el 98% de las quejas presentadas en la UNAM en este periodo. Las personas que más presentaron quejas fue los integrantes del alumnado, o a lo mejor me voy a referir como alumnas porque tenemos la mayoría, y es casi el 70% de las alumnas las que presentaron las quejas en este periodo dentro de la UNAM. De ahí siguen las trabajadoras administrativas y después viene personal académico. La calidad universitaria de las personas agresoras, tenemos que fueron 1,311 personas agresoras. ¿Por qué puede ser esto? Porque a lo mejor hay 3 quejosas que presentan su queja contra un agresor, y entonces en eso deriva nuestra diferencia. El 43% de las quejas en contra de personas agresoras es en contra de alumnado, y luego de ahí seguimos con personal académico. Después ya personal administrativo, de confianza. También tenemos número de personas no identificadas. Esto puede ser porque a lo mejor que sea dentro de las instalaciones de la universidad, por ejemplo, en las islas, y a lo mejor son afectadas por alguien que no reconocen y que de todas formas nos presentan estas quejas. Ahora nos vamos a ir a las violencias denunciadas. Tenemos que en una sola queja puede haber una o más violencias denunciadas o señaladas en las quejas. Y en primer lugar tenemos lo que es violencia sexual, que es lo que ya platicó la doctora Luz del Carmen, que puede ser abuso sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, sexting no consensuado, o podemos tener también violencia psicológica, que son amenazas, insultos, chantajes, devaluación de la persona. O también tenemos violencia física. La violencia física se da como aquí en la UNAM, o lo que nos han reportado es mucho entre parejas o exparejas. Y también, como les decía, puede haber en una sola queja 2 tipos de violencia. Tenemos violencia sexual y violencia psicológica. Y también podemos tener violencia sexual, violencia psicológica o física. Si nos damos cuenta, si sumamos la violencia sexual con violencia sexual y psicológica, violencia sexual psicológica y física, tenemos que son aproximadamente 1,000, en 1,000 quejas se denunció violencia sexual aquí dentro de la universidad. Vamos a pasar a lo que les comentaba, que hicimos un análisis por
por tipo de dependencias y entidades universitarias para que vean cuál es la mayor tipo de violencia que nos denuncian y también quiénes son las principales denunciantes conforme a su calidad universitaria. Por ejemplo, en dependencias universitarias, las que tienen el mayor número de denuncias son las trabajadoras administrativas. Ellas en sus denuncias nos mencionan que hay una relación laboral entre compañeros, esto quiere decir el mismo nivel, y el tipo de violencia que nos denuncian: acoso y abuso sexual, y también violencia psicológica, que son insultos, humillaciones y amenazas. También nos denuncian ellas como subordinadas y superior ese tipo de relación, y quiere decir que también tenemos ahí cuestiones de hostigamiento sexual de jefes hacia las trabajadoras. Las humillaciones, ¿en qué pueden consistir? A lo mejor en que el jefe le diga a la trabajadora: tú no sirves para este trabajo, esto es cuestión de hombres, y que lo haga en público. También tenemos, aunque sean dependencias universitarias, tenemos quejas de alumnas, porque puede ser a lo mejor el CEPE o la Dirección General de Deporte Universitario o de Teatro, en donde hay estudiantes que toman tipo talleres, y entonces lo que nos han comentado o lo que tenemos más índice es una relación académica entre compañeros, entre los mismos estudiantes, y la violencia que nos han denunciado, la mayoría, es acoso sexual. Y por último tenemos a las académicas. Ellas refieren que hay una relación laboral de subordinada a superior, y aquí lo que nos denuncian son violencia psicológica, como insultos, humillaciones y devaluación. Realmente en dependencias universitarias son muy pocas las denuncias por parte de las académicas, y no nos refieren cuestiones de violencia sexual. Nos vamos ahora a los institutos y centros de investigación. Aquí, en primer lugar, las que tenemos mayor número de denuncias es de alumnas. La relación es académica, el vínculo es alumna-académico, en este caso investigador, y el tipo de violencia es abuso sexual, como tocamientos, como besos. Y aquí algo preocupante es que esto se da siempre dentro de las instalaciones universitarias, o sea, dentro de los institutos tenemos que se cometen este tipo de violencia. Después sigue en segundo lugar las administrativas, también relación laboral entre compañeros, y violencia es violencia sexual, que es acoso y abuso sexual, y de ahí le sigue la violencia psicológica, como amenazas o devaluación o insultos. La devaluación consiste en decir que tú no sirves para hacer este trabajo, esto es para hombres. Y de académicas, la relación laboral entre compañeros, o sea, quiere decir entre los mismos investigadores o técnicos académicos, y la principal violencia que nos denuncian es acoso y abuso sexual. Después vamos con el grupo de bachillerato, esto es prepas y CCHs. Aquí hicimos una lámina solamente de alumnas porque pues sí tenemos como los tres tipos de relaciones, pero van en este orden. Las principales denuncias que nos hacen es una relación académica, alumna académico, hay la violencia sexual, es el hostigamiento y el abuso sexual. Después nos vamos con una relación entre compañeros del mismo grado, y nos denuncian el acoso y el abuso sexual. Y en tercer lugar tenemos la relación de pareja, que es de exparejas o pareja. Y es lo primero que ellas nos denuncian en estas relaciones es la violencia psicológica, como los celos, los insultos, las humillaciones, amenazas, chantaje, y después viene violencia física. Es triste, pero hay mucha violencia física entre
las relaciones de noviazgo, tanto en bachillerato como en licenciatura, empiezan con golpes, empujones, son jalones de pelo y cualquier cuestión física, contacto físico. Y después viene lo que es la violencia sexual, que es el acoso y el abuso sexual. Después ya tenemos en bachillerato el segundo lugar de las personas que nos denuncian son las trabajadoras administrativas. El tipo de relación que nos refieren es entre compañeros y es violencia psicológica, insultos y humillaciones entre los mismos compañeros. Esto es, estamos aquí en trabajadoras administrativas, estamos contemplando también a trabajadoras de confianza. Después vienen las académicas y las relaciones laboral y académica. Esto quiere decir también entre compañeros y su principal violencia que denuncian es violencia psicológica, igual humillaciones y devaluación. Posteriormente vamos con escuelas nacionales. Las escuelas nacionales nos referimos a las ENES, Mérida, Morelia, León, Juriquilla, pero también a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, Trabajo Social, la ENALT. Y también aquí en primer lugar están las alumnas. Las relaciones académicas tienen un vínculo alumna-académica y la principal violencia que denuncian es la violencia sexual, es el hostigamiento y abuso sexual. Y también la relación entre compañeros, que es abuso y acoso sexual. Después vamos con las administrativas. Las relaciones laborales, el vínculo entre compañeros, tienen violencia psicológica como amenazas e insultos. Y posteriormente académicas, la relación laboral y académica, o sea, esto quiere decir la principal vínculo que existe es entre compañeros y es el acoso sexual, la principal violencia que nos denuncian, ¿no? Nos han denunciado. Después vamos con facultades, son todas las facultades de CU más artes y diseño. Y también en primer lugar están las alumnas. La principal relación que hay es alumna académico y es violencia sexual, el hostigamiento y abuso sexual. También hay violencia psicológica, humillaciones, devaluación. En algunas facultades se da mucho decirle a la mujer que ella pues que no tiene nada que estar haciendo aquí, que se vaya a su casa, que ella aprenda mejor a cocinar y que se entrene para ser mamá. Estos son discriminación por género, son comentarios sexistas y son normalmente en facultades donde hay este tipo de violencia. Después tenemos lo que es relación académica entre compañeros, tenemos lo que es acoso y abuso sexual y como violencia psicológica, insultos y humillaciones. Y en tercer lugar está la relación personal, el vínculo expareja y pareja. Aquí en facultades, a diferencia de bachillerato, lo que nos denuncian más es violencia física. Hay violencia psicológica como celos, insultos, humillaciones, amenazas y chantaje y acoso y abuso sexual. Sobre trabajadoras administrativas y académicas en las facultades, tenemos que el vínculo es de una relación laboral entre compañeros y la principal las principales violencias que nos dicen es violencia psicológica como insultos y amenazas y después de ahí le sigue la violencia sexual, lo que es acoso sexual. Y aquí en académicas es una relación académica, aquí es diferente, no hay superior subordinado, sino que los alumnos, las quejas que hemos recibido de académicas de las facultades, en su mayoría es acoso por parte de los alumnos hacia las académicas, acoso sexual. Y en la relación laboral, el hostigamiento sexual de parte de los jefes, a lo mejor jefes de carrera hacia las mismas académicas.
Vamos ahora con facultades de estudios superiores. También hicimos aparte lo de las alumnas porque es donde más tenemos estas denuncias. La primera igual es la relación académica, alumna académico, es violencia sexual, hostigamiento y abuso sexual. Después viene como la violencia psicológica, insultos y devaluación, lo mismo que en las facultades, discriminación por género, comentarios sexistas, chistes en donde la mujer es el centro para burlarse de ella, y también la cuestión de decir, vete a tu casa, esta carrera no es para ti. Relación académica entre compañeros, tenemos violencia sexual, que es el acoso y abuso sexual, violencia psicológica, que son insultos, y acoso sin connotación sexual. Esto es que las acechan, las persiguen, pero sin que les hagan insinuaciones de tipo sexual. Y relación personal de expareja y pareja. Lo primero también aquí, como en las facultades, tenemos en primer lugar la violencia física, con golpes, empujones, jaloneos, violencia psicológica, celos, insultos, humillaciones, amenazas, chantaje, y al final violencia sexual como acoso y abuso sexual. Sobre las trabajadoras administrativas y académicas, tenemos que la relación entre las partes es subordinada superior, hay violencia psicológica, hay humillaciones y hay devaluación. Si se fijan en las otras grupos de entidades, había más bien entre compañeros y superior en trabajadoras administrativas. Y la relación laboral es compañeros, violencia sexual, hay acoso sexual. De académicas tenemos la relación laboral entre compañeros, el vínculo entre compañeros, y es acoso sexual. Decidimos platicar un poco de las quejas por violación que hemos recibido en la UNAM en este periodo, con datos importantes para que pues, ustedes tomen en cuenta esto y a lo mejor puedan implementar desde sus comisiones algunas acciones preventivas sobre esto. El 10% de las quejas nos refirieron que hubo violación. El 90% de las personas que presentaron los hechos fueron alumnas. En el 50% de las quejas por violación había una relación personal. 55 fueron efectuadas por la pareja o expareja de la persona quejosa durante su relación cuando eran pareja, o a lo mejor ya como expareja. Y el 45% por un amigo de la persona afectada. El 45% de las violaciones se originan cuando ya sea en alguna fiesta o en un bar. Tenemos muchos casos en bachillerato y en las facultades, en las FES, en donde las chicas van a una fiesta y creemos que se les pone a que ellas pierden el sentido completamente, y cuando se dan cuenta, pues ya fueron, se dan cuenta, despiertan y pues fueron abusadas sexualmente, fueron violadas. Aquí a lo mejor como insistir en las chicas, que haya redes de apoyo con ellas, que si van a ir a una fiesta, ellas estén pues siempre acompañadas de sus amigas, y que pues a lo mejor haya una amiga que no esté tomando y que esté cuidando a sus otras compañeras, ¿no? El 50% de las quejas que se han presentado es, en primer lugar, las facultades de Ciudad Universitaria, después bachillerato y por último facultades de estudios superiores. Y ahora también está lo de violencia en medios electrónicos, entonces también quisimos hacérselos notar. 1 de cada 3 acosos sexuales se da por medios electrónicos, utilizando pues WhatsApp, Facebook, Instagram,
todos los Messenger, ¿no? Tenemos en esta violencia digital el sexting no consensuado, que es aquel que entre parejas o amigos comparten imágenes o fotografías de partes del cuerpo de las personas, y después lo que hacen las personas pues agresoras es difundir estas fotografías y subirlas a redes sociales. Entonces, el sexting no consensuado representa el 10% de las quejas de violencia sexual presentadas en la universidad. El 80% de las personas que presentaron quejas sobre estos hechos fueron alumnas. Este tipo de violencia es realizada por compañeros o por la expareja de las que... El 43%. Es que te cortas un poquito. Dejamos de escuchar. Lorena, te cortas. Ay, no me digan. Sí, si puedes decir lo último, la última parte, la de este tipo, estabas hablando de la penúltima, el penúltimo punto. Ok. Este tipo de violencia es realizado por compañeros o por la expareja de las personas quejosas, y el 43% de las quejas se han presentado en facultades de Ciudad Universitaria, después facultades de estudios superiores y por último bachillerato. A ver. Esto sería nuestra presentación. Déjenme dejar de compartir. Listo. Ok, Lorena. Ay, ojalá que me hayan escuchado. Sí, Qué pena. O sea, se cortaba mucho. Te cortabas un poquito, pero luego regresabas a lo que estabas diciendo. Sí, como al final ya, pero muy poquito. Tampoco fue ok, qué pena. No te preocupes, Lorena. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias por todos los datos que nos compartes. Pues bueno, creo que es importante que sepan pues, que esos datos los pueden también ver en los informes del protocolo, ¿no? De la Oficina de la Abogacía General, que están disponibles. Que bueno, pues es interesante cómo hicieron esta segregación de los datos, que de entrada pues nos dice un montón, creo que la relación de subordinación que contribuye a la jerarquización, pues contribuye mucho a la práctica del abuso de poder, ¿no? Y que luego se refleja en violencia sistemática, sobre todo hacia las mujeres. Creo que eso es un dato muy importante y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de construir mecanismos de prevención desde nuestras comunidades. Por eso los diagnósticos son fundamentales, y ya más adelante mi colega Sandra Barranco les va a platicar de ellas. Y bueno, creo que hay que también tener muy claro otro punto, que de todo lo que decías, Lorena, hay que construir ambientes favorables, ambientes libres de violencia, seguros. Estamos rodeadas, sobre todo en nuestra comunidad universitaria, de ambientes hostiles, ¿no? De ambientes que favorecen el abuso, sobre todo el abuso sexual, que es un dato que a mí me impacta. Bueno, ahora sí vamos a pasar entonces, les puse ahí la Liga de la Ruta de Atención para la Violencia de Género, que ustedes pueden consultar y que está en la página de la coordinación. Por si tienen alguna duda, que creo que también es importante que sepan que esa ruta pues ya está en marcha, y que ustedes como comisiones deben de conocerla muy bien para poder comunicarla con exactitud a sus comunidades. Entonces, bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si la doctora Guadalupe Barrena quiere comentar algo antes de pasar a la ronda. No, nada más, muchas gracias, Carla, por la invitación. Gracias, Lorena, por la información, y solo reforzar que la idea de compartir con ustedes estos datos segmentados de esta manera es que puedan tener, dependiendo de la entidad a la que pertenezcan, pues un poquito de conocimiento de cómo está el terreno, de lo que sí nos está llegando. Naturalmente, la pregunta del millón es todo lo que no nos llega, y estamos trabajando en eso también. Y aquí estamos por si se ofrece algo. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe.
Bueno, entonces voy con las preguntas. Primero van las preguntas para Luz. Las voy a leer porque me las están pasando. De Yadira Mireya Méndez. ¿Te parece, Luz, que te las lea en conjunto, que son como unas 6? Y luego damos paso a las respuestas y lo mismo hacemos con Lorena, si les parece. Ok, entonces de Yadira Mireya Méndez. Luz, ¿podrías mencionar el papel de la Ley Olimpia en la prevención de la violencia digital y si ya está vigente? De la misma Yadira, ¿piensas que la justicia restaurativa puede contribuir a erradicar la violencia de género? De Elsa Susana Guevara. Hola Luz, ¿podrás hablar de la violencia epistémica? De Marcela Morales. Muchas gracias por la exposición. Me gustaría mucho que Luz abunde en la responsabilidad de la universidad para la erradicación de la violencia por razones de género, especialmente en la parte estructural. De Alejandra Larrazábal. Gracias, Luz. ¿Podrías hacer una reflexión sobre la brecha entre la legislación y la realidad? Y de Alba, ¿cómo explicas la distancia entre la ley y su aplicación en la vida de violencia de cientos de mujeres? ¿Qué hacer ante ello? Y la última, ¿qué tan lejos estamos en la UNAM entre nuestro protocolo de atención y lo que realmente sucede con las quejas y denuncias y en la pandemia? Esas serían las preguntas que tengo para ti, Luz, si quieres responder, y ahorita vamos con las preguntas para Lorena. Súper. La primera pregunta de Yadira, de la Ley Olimpia, yo no tengo todo el conocimiento de la Ley Olimpia, entonces no podría darte un panorama amplio al respecto. O sea, sé que ya se aprobaron modificaciones a la Ley General de Acceso y al Código Penal Federal, pero que cada estado tiene también que incorporar a sus leyes y a sus códigos estos cambios, ¿no? Entiendo que la ley o el fundamento también de la Ley Olimpia va encaminado hacia la búsqueda de justicia después de que el hecho pasó, ¿no? Y a reparar a la persona que vivió la situación de violencia. Entonces habría que revisar muy bien la ley para ver qué elementos pueden ser útiles en términos de prevención, ¿no? Y sobre todo considerando que esta tensión que yo les comentaba un poco al final, entre estrategias, recurrir a estrategias principalmente punitivas para la prevención y la atención de la violencia, ¿no? O sea, yo creo que tendría que haber una combinación y un equilibrio, ¿no? Entre distintas estrategias, porque también ya vimos que lo meramente punitivo no sirve. No sé, por eso estoy dando mi opinión sin tener muchos elementos. No sé si la Ley Olimpia, además de las sanciones, al estarse incorporando al Código Penal Federal, tiene una parte punitiva, pero no sé si además tenga otros elementos. Entonces ahí sí estoy ahora sí que les invito a revisar cómo vaya el camino de la Ley Olimpia o de estas modificaciones directamente a la ley en sus estados también, ¿no? O sea, porque eso va a ser importante tomando en cuenta la parte contextual, ¿no? Entonces, Yadira, lamento mucho no darte muchos más elementos al respecto. Y respecto a la justicia restaurativa, pues yo pienso que sí, o sea, precisamente en la búsqueda de estos otros elementos a tomar en cuenta para reparar daño o para la búsqueda de justicia, pues se ha recurrido a otras estrategias, ¿no? Como decía Carla, a buscar más un tipo de justicia que tenga que ver con la comunidad o entender el tema de la violencia como un problema comunitario que nos afecta a todas y a todos. Creo que nos ayudaría mucho más a encontrar estrategias que sean más factibles y que tengan más éxito, ¿no? Y un conjunto de ellas otra vez, ¿no? O sea, como yo les decía, el tema de la violencia
pues ha tenido un recorrido largo, ¿no? En el que nos hemos cuestionado todo el tiempo, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si este camino nos está sirviendo. Entonces, ir encontrando estas otras formas de restablecer también como esta sentimiento de comunidad o este tejido social que se rompe con los hechos de violencia, pues es importante también, ¿no? Estas otras herramientas. Sobre la violencia epistémica que pregunta Elsa, la violencia epistémica tiene que ver con este último tema que yo quise dejar sobre la mesa, que es un planteamiento de los feminismos decoloniales o de los estudios también decoloniales, no necesariamente feministas, y que tienen que ver con reconocer estas otras formas de crear conocimiento y de valorar esas otras formas de crear conocimiento. Entonces, la violencia epistémica sucede cuando no reconocemos o cuando anulamos o cuando nos apropiamos de esas formas de crear conocimiento de grupos que son oprimidos o que son marginados, ¿no? Y que no nada más sucede con las mujeres, sino que sucede con muchas otras identidades y con muchos otros grupos que viven bajo esas condiciones de opresión, ¿no? Entonces, esta violencia se ejerce cuando no se le reconoce esa capacidad de también su conocimiento es válido, ¿no? Digamos, por aventurarme a poner un ejemplo muy básico para la universidad, pienso que es importante reconocer las relaciones de poder que se establecen ahí. Y mucho con nuestras y nuestros estudiantes, por ejemplo, que hay una diferencia de edad y, bueno, de las distintas características y categorías que nos atraviesan a todas y a todos. Hay diferencias y se establecen relaciones de poder a partir de esas diferencias. Entonces, una forma o una expresión de violencia epistémica es negarles la capacidad de producir conocimiento en esos grupos, ¿no? O sea, por eso es tan importante escuchar cómo lo viven distintas personas, ¿no? Como les decía en la presentación, no va a ser la misma experiencia en mi yo identificarme como mujer a una estudiante de 19 años que se mudó a la Ciudad de México y vive en una colonia alejada de la universidad. Va a ser muy distinta, ¿sí? Entonces, al yo reconocerle su experiencia de violencia de género o cómo lo está viviendo, es darle ese lugar, es darle ese reconocimiento, esa agencia epistémica de que su conocimiento es válido y que lo está viviendo distinto a mí, evidentemente. Negárselo de decirle, no, es que eso no es violencia, es precisamente negar la capacidad de agencia epistémica que tienen distintos grupos y distintos sujetos, ¿no? Un poco por ahí va el concepto de violencia epistémica. El papel, lo que decía Liliana sobre el papel de las mujeres como constructoras de paz. Yo diría que nos toca, no sé, es una opinión muy personal, que sería el papel de todas y todos, ¿no? O sea, no necesariamente de las mujeres, que a veces eso es parte muchas veces de ciertos estereotipos en los que entra este orden de género en que considera o podría establecer que las mujeres nos corresponde como esos procesos de paz. Y yo diría que nos correspondería a todas y a todos. Es un poco romper también con esta mirada de que no solamente las mujeres lo vamos a entender o nos vamos a comprometer con ese ejercicio de procesos de paz, sino que si lo pensamos en términos comunitarios, bajo estas lógicas comunitarias, realmente nos daríamos cuenta de la dependencia que tenemos todas y todos del cuidado de los demás. Entonces, desde ese lugar comunitario, ¿no? Que se ha perdido muchísimo por este sentido neoliberal, individualista, ¿no? O sea, estamos bajo una pérdida de esa comunidad. Entonces, creo que más bien buscar como agentes de paz a todas las personas que participamos de la comunidad universitaria, absolutamente todas, ¿no? Marcela, lo que comenta sobre la responsabilidad de la UNAM,
para erradicar la violencia por razón de género, principalmente en la parte estructural. Y aquí yo retomo esta propuesta de entender el tema de la violencia de género desde este sentido estructural, precisamente porque nos invita a pensar que nuestras estrategias no tendrían solamente que estar centradas en la atención y en atender a la víctima y sancionar al victimario. Si entendemos la violencia de género desde un sentido estructural y sobre todo ligándola con esta forma de entenderla como desde un foco puesto en los derechos humanos, nos ayuda a entender que hay muchas otras más acciones que al hacerlas estamos contribuyendo a que esa violencia no pase, ¿no? Y es todos estos elementos que al relacionarse pueden ser un caldo de cultivo para la violencia y que tienen que ver con la discriminación. Entonces, de pronto, nuestras acciones por la transversalización de la perspectiva de género en la universidad, estar haciendo continuamente este ejercicio diagnóstico de cómo están los puestos de trabajo, cómo están las estructuras dentro de las facultades, dentro de los institutos, los salarios, las prestaciones, todos esos elementos que aparentemente no tendrían que ver con el tema de la violencia, la realidad es que sí, porque al transformar esas condiciones estructurales, estamos contribuyendo a que la violencia no tenga cabida, por así decirlo, no pueda surgir, no se pueda ejercer, porque estamos precisamente cuestionando esas relaciones de poder. Entonces, el papel de la universidad es amplísimo, ¿no? Porque no nada más es tener estas instancias y estos mecanismos, como lo es el protocolo o como lo es la defensoría, no solamente es eso, esa es una parte, y es una parte fundamental, y es una parte necesaria, pero todas las otras acciones que se están emprendiendo también finalmente van a contribuir a que no exista violencia de género en la UNAM, ¿sí? Incluso estas capacitaciones, o sea, continuamente estarnos preguntando los planes de estudio, los cambios a los planes de estudio, son un montón de acciones que al hacerlas se construye el contexto, estamos participando en la definición de un contexto en donde no tiene cabida la violencia de género. Alejandra comenta sobre la brecha entre la legislación y la realidad y se relaciona un poco con la pregunta de Alba, que es la distancia entre la ley y la aplicación. Bueno, este es un gran tema, la verdad, y es pues casi motivo de que tendríamos que hablarlo en otro momento, pero siempre hay una distancia enorme entre la ley y la realidad, ¿no? La ley nos sirve para ir ordenando, como lo que yo les decía, bueno, estas categorías al final son bastante artificiales y probablemente no las vamos a ver de manera concreta, así de, esa es violencia psicológica, check, esa es violencia física, check. Es muy difícil, ¿no? O sea, seguramente Lorena me podría confirmar eso. O sea, no es tan fácil como de crear categorías que nos sirven artificialmente a nosotras, pero que en la realidad es complejo. Y lo mismo pasa en términos legales, ¿no? O sea, la ley lo que trata de hacer es operacionalizar los fenómenos de tal manera que se pueda comprobar que hay un delito o que hay una falta, ¿no? Y para eso, pues tiene que poner de maneras muy sesgadas y muy concretas las acciones para después poder comprobarlo, porque si no, finalmente no se puede comprobar y no sirve de nada tampoco. Entonces, esa transición entre la realidad y cómo logro yo representar en un instrumento jurídico esa realidad, pues hay una gran brecha, porque aparte, para empezar, quienes hacen las leyes también son personas que están atravesadas por este ordenamiento de género y que también pueden tener sesgos a la hora, no solamente la dificultad de lograr plasmar en un documento legal la realidad tan compleja y diversa en la que vivimos, sino que esa ley está hecha por alguien, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, también hay un gran reto porque la legislación universitaria o la legislación en general sea analizada bajo esta lógica, bajo una lógica de que esos documentos tienen sesgos también y son elaborados por personas y que hay que revisarlos bajo estas miradas críticas que pues que no, más bien nos ayudarían, o sea, ¿nos harían la vida más difícil? Sí, nos harían la vida más difícil, pero estaríamos atendiendo mucho mejor a la realidad en la que estamos, ¿no? Y la última pregunta, Carla, ¿me la puedes repetir porque no la anoté? Pues está relacionada también con lo que dijiste sobre el protocolo, qué tan lejos el protocolo y lo que realmente sucede con las quejas y denuncias y en la pandemia. Claro. Bueno, ahí del protocolo yo creo que Lorena tiene mucho más clara esa pregunta, pero sí les quisiera compartir también, o sea, cuando yo participé hace 2 años en estas capacitaciones también en las personas orientadoras allá en la UNAM, bajo esta figura que existe en el protocolo, realmente es un instrumento que es perfectible, sí, siempre, ¿no? Como todos los instrumentos legales, ¿no? Siempre va a ser perfectible, ¿no? Pero realmente es un gran beneficio que exista y que ya esté ahí puesto y que ya exista, podemos ser muy críticas con el instrumento, ¿no? Y entonces sí, lograr que se vaya ajustando a nuestra realidad, ¿no? Entonces, en principio, esa sería como mi opinión, abierta a los comentarios, y si Lorena quiere apoyarme en esta última pregunta, genial. Sí, ya vamos a pasar a las preguntas rápidas con Lorena porque tenemos que ir cerrando y ya hay 2 personas que quieren participar. Entonces sería, de entrada, Lore, que si puedes repetir el periodo que reportan estos datos, preguntan a Jessica Martí. Es los 3 años, es del 29 de agosto de 2016 al 21 de agosto de 2020. Gracias. Es conforme a los informes que sacaron en la Oficina de la Abogacía General. Conforme a esos datos, obviamente no vienen esos datos porque nosotros tenemos como esa información e hicimos este diagnóstico, pero pueden consultar ese informe. Esos informes. Uh-huh. Te voy a decir las 3 que hay para ti y las respondes en una sola respuesta. Perfecto. Mira, hay seguimiento, Angélica Ramírez dice, ¿hay seguimiento del comportamiento del victimario después de haber participado en el programa para cambio de actitudes? De Yadira Mireya, en la nueva ruta de atención para quejas de violencia de género parece que las personas orientadoras ya no están contempladas. Como paso 1 se le sugiere a la víctima que pida orientación en el portal o por teléfono. ¿Por qué? Esa yo la puedo responder si quieres, Lorena. Uh-huh. La última, ¿qué pasa con la atención de primer momento cuando todas las oficinas jurídicas tendrán compañeros que atiendan con perspectiva de género? Luego de Lisbeth, ¿no está identificado el personal de base en las estadísticas? De Alba, ¿qué tipo de violencia se incluyen en la categoría otras? Y la última de Hugo González, ¿se nos podría proporcionar estas gráficas? Podemos consultarlas, donde localizarlo en la página de la Defensoría, o si tienes otro dato, Lorena. Esas serían, Lorena. Ok, respecto, a ver, que ¿por qué no están las personas orientadoras? Porque la ruta de atención que nosotros les compartimos desde la Defensoría, y las personas orientadoras, quien las coordina, pues es la Coordinación de Igualdad de Género. Ajá. Las oficinas jurídicas que tengan personal con perspectiva de género, está bien que atiendan. Lo único que sí es importante sensibilizarlos a ustedes como comisiones es que pues la Defensoría tiene personal especializado para esto. Nosotros nos contrataron para atender, y las oficinas jurídicas es una más de las actividades que ellos hacen. Las oficinas jurídicas, su primer función es ser
asesor del director y llevar a cabo, y llevar todos los trámites, todos los procesos, todos los asuntos jurídicos de las entidades académicas. Y creo que aquí nosotros damos como esta atención personalizada y diferenciada. Por eso es importante, qué bueno que se tiene perspectiva de género, qué bueno que pudiera dar a lo mejor la atención. Sin embargo, sí es importante que pues una atención diferenciada a las personas pues que son víctimas de violencia de género. Creo que la doctora quiere decir algo sobre esta pregunta. Sí, doctora Guadalupe, porfa. Ay, perdón, es que luego no encuentro dónde está el micrófono. Solo reforzar esta observación que hace Lorena. Efectivamente, digamos, estructuralmente, la función del subsistema jurídico es servir de asesor a la autoridad universitaria, quien tiene que ser imparcial en la instrumentación de los procesos disciplinarios o de investigación administrativa, o sea, de los que se derivan sanciones contra personas señaladas, por ejemplo, de haber cometido un acto de violencia de género. La Defensoría, por definición, es una entidad independiente que le rinde cuentas al Consejo Universitario. Y en la función de asesoría a personas que han vivido un acto de violencia de género, tenemos la función de poner a la autoridad enfrente de la experiencia que ha vivido la persona. O sea, tenemos que ver a través de los ojos de ella y poner esa información en el escritorio de la autoridad. Esa función, desde mi punto de vista, estructuralmente, solo la puede hacer la Defensoría. Y por eso me parece que es útil y es un recurso que el Consejo Universitario ha puesto a la disposición de toda la comunidad. Gracias. Es mi opinión, ¿eh? Nada más mi opinión. Gracias, Guadalupe. Lorena. Respecto al seguimiento, si tenemos como el seguimiento a victimarios por parte de la Defensoría, nosotros no tenemos este seguimiento. A lo mejor en las entidades académicas pudieran tenerlo. Nosotros no tenemos este seguimiento. ¿Qué pasa después? No lo tenemos. ¿Por qué los hombres no se acercan o por qué son mínimos o por qué no denuncian? También vi como esta pregunta, ya no sé si me la leíste o no, Carla, pero pues no se acercan a nosotros para denunciar. No es que a las mujeres nos cueste menos trabajo. Cualquier persona que es víctima de violencia de género le cuesta muchísimo trabajo acercarse a las autoridades, porque pues no es que me robaron mi cartera, ¿no? Pues me afectaron sexualmente o físicamente o psicológicamente. O sea, entonces, no, pues realmente lo que tenemos más, y yo creo que también a nivel internacional, pues es que el porcentaje de las personas que denuncian violencia de género son mujeres, ¿no? Somos las que más sufrimos este tipo de violencia. No sé si me faltó alguna. Si está contemplado el personal de base, sí. Cuando me refiero a personal administrativo, es personal de base y de confianza. Ok, muchas gracias, Lorena. Vamos a pasar rápidamente para ya cerrar. Miren, seguramente van a salir muchas más preguntas y no será el único momento donde podamos responderlas. Lo de las personas orientadoras es importante que luego también sepan que de entrada están en una transición y que están ahora trabajando con la Coordinación para la Igualdad, eran promotoras de igualdad sustantiva y erradicación de la violencia. Vamos a ir incorporándolas en esta ruta de atención, pero eso estamos justo en esa transición. Entonces, primero, pues hay que canalizarlas a los teléfonos, a la atención que tiene la Defensoría, y las personas orientadoras pues seguirán siendo el contacto, pero ahí ya tuvimos una reunión con las personas orientadoras comunitarias, entonces ya saben la información. Le doy la palabra rápidamente, les voy a pedir que sean muy concretos a Alejandro Rivero y después a Ana Beiger, me disculpo si así no se pronuncia tu apellido, Ana, y con ella cerramos, le cederé la palabra a mi compañera Sandra Barranco. Entonces, por favor, Alejandro Rivero. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por ambas presentaciones, creo que son bastante reveladoras. Mi pregunta y comentario es para Lorena. O sea, creo que las cifras que nos das son tremendas.
dan un panorama absolutamente desolador de lo que ocurre en la UNAM. Y bueno, uno de los textos que durante la sesión 4 nos dieron a leer, que se llama El ocioso intento de tapar el sol con un dedo, habla sobre cómo la UNAM procesa los casos de violencia de género. Y el panorama que demuestra este texto es aún más desolador que las cifras que tú nos das, ¿no? Como que parece ser que la UNAM sistémicamente está tratando de mantener pues un tipo de ignorancia. Entonces, y el derecho de los victimarios a no ser dados a conocer. Entonces, como que siento que los datos que tú nos ofreciste, falta como la otra mitad de las cosas, ¿no? Como qué es lo que ocurre, que supongo que es parte del comentario que María Fernández había hecho, sobre el seguimiento de los victimarios. Entonces, yo sí quisiera saber cómo, cuáles son las cifras de los casos, qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre después de las denuncias? Porque pues, el número de denuncias por sí mismas es escalofriante, pero no sé si tienes algo que nos dé un poco de, pues no sé, de esperanza en el sistema. Espérame, Lorena, si quieres de una vez le damos la palabra a Ana y ahorita un comentario final. Sí, muchísimas gracias por toda la información que nos han dado. Quiero poner algo sobre la mesa y es que pienso que muchas de las comisiones tenemos que hacer un trabajo muy importante con su apoyo, porque no sé cómo lo podríamos lograr, para resarcir a nivel comunitario. O sea, creo que las violencias se priorizan, ¿no? Está clarísimo quién vivió lo más grave y quién es el agresor más grave en la situación, ¿no? Y los castigos son muy puntuales ahí. Pero como ya se dijo en la primera plática, las violencias son muchas, son de muchos tipos, hay muchas escuchas, muchos testigos, muchas personas que no saben si fueron testigos, si lo permitieron, si son víctimas también. Y como todo es en súper secreto, entonces ni te enteras, ¿no? Ni te enteras de que también pudiste haber estado involucrado o no, ¿no? En el caso de ciencia y en institutos y en las facultades ocurre algo, y es que cuando se sabe que hay un tutor que pues fue agresor, se duda de las alumnas y de los compañeros de trabajo también en qué tanto lograron graduarse, por ejemplo, siendo testigos o víctimas, y entonces es bastante complicado a nivel de comunidad manejar esta situación y que no quede la sensación de aquí no pasa nada nunca, ¿no? Y creo que necesitamos trabajar mucho en el control de daños, ¿no? O sea, más allá de cómo el protocolo logra una sanción, pero no es ese en realidad el objetivo a nivel comunidad para hacer, como decían, climas de paz y que realmente se pueda trabajar sin problema, porque todos los demás abusos y cosas quedan sin castigo, sin decirse, sin hablarse. O sea, tal vez sí se soluciona hablarse, pero es muy complicado, ¿no? Y bueno, eso era como que no nos permite, el protocolo actual no nos permite crear redes de apoyo por este silencio, y yo creo que sí se tiene que trabajar, aunque no se digan los nombres, sí decir cómo saber si el de al lado ya lo vivió y cómo lo vivió para que se apoye. Y luego, hasta donde yo sé, llevamos casi un año en términos de pandemia, donde las quejas se han estado haciendo y llevando a cabo, y por lo menos lo que nos dicen de algunas de las facultades es que hasta que no abran y se vuelva a trabajar presencial, no se va a hacer nada, y pues se va generando un clima de insatisfacción total ante el protocolo y las nuevas, o sea, lo pongo sobre la mesa también porque eso nos llega de diversas maneras, ¿no? Y entonces no sé si ya, por favor, alguna manera se va a poder hacer, ¿no? O sea, o si todo va a seguir parado hasta que se vuelva presencial, porque como ya se dijo, pues lo que está ocurriendo es vía online, ¿no? Entonces, pues no, de alguna manera online, alguna prevención, ¿no? También podría ser bueno. Es todo. Gracias por todo. Bueno. Gracias, Ana. Lorena, ¿quieres entonces Sí. como para cerrar?
mira, Alejandro, de las cuestiones, o sea, del seguimiento, a lo mejor podemos saber nosotros, o sea, o tenemos información estadística al respecto de la totalidad de sancionados, ¿no? De las personas agresoras. Te puedo decir que del 100%, el 70% de las personas han sido sancionadas conforme a la legislación universitaria. Nosotros anteriormente, cuando eran las agresiones pues no muy graves, se les daba, por parte de lo que antes era la UNAD, se les decía a los titulares de las entidades académicas que podían mandarlo pues a pláticas, a talleres de masculinidades, de reeducación, pero eran realmente los mínimos. Quien a lo mejor pudiera, no tenemos estadística al respecto, qué bueno que lo dices, pues vamos a empezar a trabajar a lo mejor en un seguimiento al respecto y es buena idea pues para saber también pues ese seguimiento a ellos, ¿no? Creo que ahí podría yo responder tu pregunta, lo que nosotros tenemos. Ana, pues sí, yo creo que mucho es educativo, reeducativo. Educar a las personas, tanto pues, agresoras como a todos los que estamos alrededor, de qué está permitido, qué no está permitido, qué es violencia de género y a nivel no teórico, sino como más bien práctico, con ejemplos para que nosotros o para que la gente entienda qué puede hacer y qué no debe de hacer. Nosotros estamos desde que está la pandemia, no hemos dejado de trabajar. Nosotros atendemos a las personas, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales. La Defensoría está al 100% atendiendo a todas las personas. Ayudamos con las narrativas, por eso tenemos todos, o sea, los medios que te puedas imaginar, Facebook, Twitter, la página de la Defensoría tiene directamente, entras y directamente puedes ahí hablar, correo electrónico, teléfono, todo, o sea, y estamos atendiendo al 100% que los términos para los procedimientos estén estén suspendidos, ¿ok? Pero nada más para académicos y para administrativos, ¿ok? Lorena, pero para alumnos continúa. Ajá, perdón. Perdón, es que tenemos que cerrar. Guadalupe, sí, Ok. última comentario. No, nada, ya Lorena dijo. Tenemos que cerrar. Y nada más decirles que estamos a disposición de todas las comisiones, que se acercan a nosotros, que si quieren pláticas y demás, podemos acudir con ustedes. Ahí está el teléfono de la doctora Guadalupe, también, para que le puedan escribir directamente. Le cedo la palabra a Sandra Barranco. Perdón por acarrearlas, pero es que el tiempo ya se nos fue. Gracias a todas y a todos. Sandra, por favor. Muchísimas gracias, Carla. Muchas gracias a Luz, a Lorena, a la doctora Guadalupe por la sesión. Compartirles que, digamos, este es solamente el punto de partida. Ustedes pueden contactar directamente a la defensora, a Lorena, para poder continuar este diálogo, ¿no? También en el chat les acaban de comentar que también pueden invitarles a tener una conversación más cercana con las comisiones respecto a dudas muy puntuales. También la defensora ha puesto en el chat el correo para consultas también muy específicas, ¿no? Entonces, sigamos con el diálogo, no es la primera vez que nos vamos a reunir. Únicamente quisiera, creo que en esta sesión tenemos 3 diagramas, no los voy a presentar, solo me voy a centrar en el tema de violencia de género, pero sí les pediría que por favor hagan esta reflexión en cuanto al tema de discriminación, que es importante. Y solo en el caso de violencia, este ejercicio que acaba de hacer la Defensoría es muy importante porque hacia allá es a donde queremos movernos, hacia que como comisiones tomen los datos y el diseño de acciones con base en evidencia. Es decir, ya la Defensoría nos ha mostrado
si hablamos de violencia de género, si lo dijéramos antes de esta plática, diríamos, bueno, hay violencia de género en los institutos, en lo del bachillerato, pero este desglose que nos acaban de realizar nos pone como prioridades en la mesa acciones muy específicas. En el caso de bachillerato es absolutamente contundente que hay que entrar por el lado de la prevención de los abusos sexuales y el tema de las violaciones hacia las estudiantes. Esa es una prioridad. Si nosotros nos centráramos en esta laminita que está aquí, que nos dice que es el 15% de los casos está en bachillerato, pensaríamos que son pocos. Pero si sumamos este análisis de decir, los casos que se están llevando a cabo en bachillerato tienen que ver con abuso sexual y además estamos hablando de menores de edad, nos pone ahí dos indicadores que nos hacen urgente centrarnos como comisiones en la parte de atención y prevención de estos casos. Después, en el caso de facultades y escuelas, también hay una información que nos está indicando que el abuso sexual hacia alumnas también debe ser prioridad, ¿no? Es en donde más se da y tenemos que trabajar también la parte de las relaciones entre pareja, ¿no? Y esto se liga con el tema de masculinidades que vimos la sesión pasada, es decir, estas conductas controladoras de celos, etcétera, se están dando y van escalando poco a poco, ¿no? O rápidamente, ¿no? Depende de cada caso, pero hay que poner atención en esa información que les estamos brindando. Y como institutos, ahí también sí vemos que en las académicas particularmente, ahí también entra el tema de acoso y hostigamiento sexual, ¿no? A diferencia de las dependencias, por ejemplo, quienes están aquí que son de dependencias, el foco se encuentra en el personal administrativo, ¿no? Entonces, ya tenemos una diferenciación de hacia dónde movernos como comisiones. Por eso es importante el trabajo que vamos a hacer con ustedes a partir de los diagnósticos. Entonces, únicamente yo quise centrarme, ya están los diagramas, ya están arriba, quise centrarme en este momento en estos dos puntos que están ligados con la parte de los diagnósticos. Y en la parte de los efectos, lo que mencionaba Ana, en el diagrama viene como estos casos de violencia y tienen un efecto en que hacen propicio que surjan conflictos en los espacios escolares y laborales y eso va deteriorando el tejido social de la universidad. Por eso es importante que como comisiones no nos centremos en el caso particular, sino cómo resolvemos la problemática general, ¿no? Entonces, que hagan esta reflexión sobre cómo les está impactando en su comunidad. En el sistema viene la parte de construcción de paz. Entonces, es un tema que vamos a abordar y simplemente otra vez que volvamos a enfocarnos en que es una problemática que es sistémica, ¿no? O sea, y que afecta también a nivel nacional, que afecta al país, pero también que sí nos da una luz de esperanza, una luz de cambio. Si pueden observar, en todas las ponencias les han dicho que la perspectiva de género lo que genera es que al ver esta violencia, estas desigualdades, desde una perspectiva en la que que son construidas, que se pueden cambiar, nos da margen para que a través de nuestro trabajo podamos incidir en ese cambio. Entonces, movámonos hacia allá y movámonos hacia también en la parte de los hombres, lo retomo con la parte de la sesión anterior, cuando nos hablaba Mauricio Zabalgoitia de la policía de la masculinidad, de la relevancia de sumar agentes de cambio como hombres que señalen que estas conductas y por eso les dimos la parte de la normatividad, que no son conductas que son de la vida privada, sino que están normadas y que están en la legislación internacional, nacional y también en la legislación universitaria, ¿no? Entonces, ir cuidando también, propiciando el crear estos agentes de cambio en donde sí efectivamente viene esta reacción de la policía de la masculinidad de decir, pues tú seguro los empiezan a sentir, a poner como afeminados, como estos comentarios tan desagradables, ¿no? Que lo que buscan es acallarlos, ¿no? Y que no se salgan de este sistema para que el sistema continúe igual. Entonces, movámonos hacia esa parte. Y la otra parte que yo la verdad considero muy valiosa de la presentación que nos hizo Luz, que nos hizo énfasis en cómo el activismo feminista incidió
en esta aprobación de legislación para irle perdiendo el miedo al término del feminismo, ¿no? Para dejar de estigmatizarlo, ¿no? Son las mujeres quienes a través del activismo feminista están impulsando estas reformas a la legislación para terminar con la violencia que se vive no solo las mujeres, sino también la población sexodiversa. Por eso les pediría también que pongan especial atención en las dos láminas, una que tiene que ver con discriminación hacia las mujeres y la otra con discriminación a la población sexodiversa, que ya no alcanzamos a ver el día de hoy, pero que también se vive y se vive como violencia por razones de género. Hasta ahí lo dejaría yo el día de hoy. Como en cada sesión cerramos y nos quedamos unos minutos más en caso de que tengan dudas. Muchísimas gracias por su atención y una disculpa por el tiempo, pero era un tema muy importante que necesitábamos compartir con ustedes. Ok, muchas gracias. Hasta luego a todos. A todos.